Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Mi nombre es Raúl Asensio y el día de hoy voy a contestar algunas preguntas sobre el deber ser. Creo que es un tema fundamental para estudiantes de derecho o para ciudadano común y corriente. Adelante. Ok, le haré la primera pregunta. Como crítico del sistema, ¿cómo define el deber ser de Immanuel Kant? Immanuel Kant es un autor, un filósofo muy retomado en la filosofía del derecho. ¿Por qué razón? El deber ser en Kant parte de lo siguiente. A él le interesa que el ser humano, el individuo, viva en un bien común, pero no nada más en un estado. Podríamos decir que es el primer pensador globalizador. Él dice, el ciudadano tiene que ser un ser cosmopolita. De ahí parte su crítica de la razón práctica. Ahí es donde da su imperativo categórico. Ahí es donde nos dice por qué el ser humano tiene un deber. De hecho, él le llama deber, no deber ser. Pero, ¿qué es el deber en Kant? En Kant el deber es la ley. Eso es sumamente importante y como estudiantes de filosofía del derecho va a llegar el momento en que van a retomar esta frase, pero casi estoy seguro que lo van a decir como deber ser. Pero les digo, en Kant hay algo bien importante, es el deber más que el deber ser. Al momento en que Kant define el deber como la ley, como la serie de actos que el individuo tiene que hacer, se convierten en ley. Esto le da el fundamento al derecho, porque ya no nos vamos a regir por una ley divina o por una ley de costumbres, y se crea una ley positiva, donde el ser humano pone sus leyes con el pretexto del bien común. Diría Kant, no es el pretexto del bien común, sino porque somos seres cosmopolitas, o sea, seres universales y que vivimos en sociedad. De hecho, él lo remarca bastante fuerte. El ser del ser humano es vivir en sociedad. Por ende, el deber ser es lo que fundamenta la ley. Aquí eso es bien importante porque entonces el deber ser en Kant, ¿qué es? ¿Cómo debemos de cumplir la ley? Pero que quede claro, es una ley positiva, no es una ley natural y no es una ley divina. Es una ley hecha por los ciudadanos para poder convivir como ciudadanos y no traspasar los derechos de los demás. No sé si con eso quede contestada la primera pregunta. Sí, la segunda pregunta es, ¿está de acuerdo con la definición del deber ser de Immanuel Kant en el derecho? En el derecho sí. De hecho, creo que lo hizo magistralmente. En filosofía le podríamos hacer muchas críticas, pero en cuestión como estudiante de derecho, dudo que se le pueda hacer una gran crítica al deber ser de Kant. Les comentaba,
en la pregunta anterior, el deber ser es cumplir la ley. O sea, yo tengo que conocer la ley para poderle dar plenitud a esa ley. Si un abogado escucha esto, va a decir, perfecto, creo que la sociedad así se debe de manejar dentro de la ley. Lo único que podría generar conflicto al estudiante de derecho y a este concepto de Immanuel Kant es el ser un ser cosmopolita. Porque hay que reconocer que como estudiante de derecho, como estudiante de la filosofía del derecho, tienen que reconocer que va a estar encuadrado el deber ser. ¿En qué? En la ley, y una ley de Estado, de una región, de una república, de un país. Y para Kant no era así. Comentaba de manera burda, podríamos decir que era el primer pensador que decía el ciudadano es universal. Es como el deber ser global. Entonces, esto suena importante, pero en el derecho particular de cada estado, de cada país, pues sí trae un problema. ¿Y por qué digo que trae un problema? Porque es más que evidente que las leyes globales muchas veces chocan con las leyes particulares de los países. Un ejemplo, derechos humanos. Todos podemos decir, por lo menos en México, que estamos regidos por los derechos humanos internacionales. Y oficialmente, así es. El gobierno mexicano va a decir, estamos regidos por los derechos humanos internacionales. Sin embargo, nos damos cuenta que no se pueden cumplir tal como lo dicen los derechos humanos internacionales. ¿Por qué? No porque no debiera ser así. No me voy a oponer a esa idea. Sin embargo, creo que cada individuo tiene costumbres muy propias, cada zona, cada etnia, cada forma de ser del ser humano en cierta región tiene costumbres diferentes. Por ende, cuando quieres ponerle una ley general, se choca. Y si esa ley ni siquiera es hecha o realizada por tu propia etnia, por tu propio país, sino por los bienes comunes de todo un sistema, que ahí entrarían los intereses socioeconómicos, una geopolítica criminal, en la cual el individuo se olvida. Así como nos hemos olvidado del ser, en un concepto globalizante, aunque te digan que que el derecho es para todos, no es para todos igual. No se puede. ¿Por qué? Porque son muchos intereses de por medio. Entonces, ahí creo que el concepto de Immanuel Kant del deber ser de la ley es muy bonita, pero es una utopía. No creo que sea real y no creo que se logre. Que es buen pretexto para crear leyes globalizantes, pero que al fin y al cabo están para beneficios de aquellas personas que tienen el poder, ya sea económico, ya sea social,
ya sea militar. Entonces, la contestación concisa, podríamos decir, el concepto de Immanuel Kant del deber ser no se ha podido llevar a cabo, aunque lo han intentado como base ideológica, pero solo como base ideológica. Creo que no se ha podido llevar a la práctica en ninguna parte del mundo. En primer lugar, como les digo, porque no se ha podido lograr ese individuo cosmopolita, ese individuo global, porque cada quien tiene sus propios intereses. No sé si quede claro o tengamos otra pregunta adicional. Ok, otra pregunta. ¿Por qué considera que el deber ser es muy importante en el derecho? Correcto. ¿Por qué es importante? Aquí me voy a contradecir ideológicamente a mi forma de pensar. Es importante poner límites a los conceptos en el derecho. Y creo que el límite más importante para el derecho es decir qué debe hacer el ser humano. Al momento en que se nos pone una ley, que son las normas que nos van a regir, tenemos que delimitarlas. El ejemplo que manejaba anteriormente de los derechos humanos internacionales. En primer lugar, como país, como un Estado independiente, primero se busca el bien común de tu propio Estado. Después se ve el bien común de tu Estado con respecto a otros estados. O sea, un país con respecto a otros países. Y si yo ingreso a una organización de Estados Unidos, pues voy a tener que ver si mi ley, si mi constitución cabe dentro de las reglas de esa entidad o de esa institución a la cual me voy a añadir. Si no cabe, pues ¿para qué entro? Y si entro y van a transformar mi constitución, pues ya la voy a pensar dos veces. Entonces es sumamente importante definir cuál es mi deber ser como ciudadano para poder saber si puedo entrar a relacionarme con otros países. Eso es en general. Ahora, en forma particular, si yo no estoy de acuerdo con las normas que me rigen, claro que no voy a estar de acuerdo con lo que me dicen que debo de ser. De faul es eso. Pero si yo rompo con las normas que me gobiernan, voy a romper con la ley. Y al romper con la ley, voy a estar fuera de la ley. Y al estar fuera de la ley, voy a ser castigado o voy a ser relegado. Pero es bueno saber hasta dónde puedo lograr hacer lo que la ley me pide. Entonces, es importante el deber ser en nuestra ley. Claro, sumamente importante. ¿Por qué decía que iba a contradecir mi pensamiento?
Si a mí me preguntaran, en lugar si estoy de acuerdo con el deber ser, estoy de acuerdo con la ley que me rige, yo diría, no, no lo estoy completamente porque está coartando mi libertad. Al momento de que tengo que lograr un deber ser, me están obligando a tomar una ley que esté o no de acuerdo, tengo que realizar. Entonces, como ciudadano, no tengo la opción de no seguir la ley. Pero entonces me dicen, es que tú tienes un deber ser, sí, pero ese deber ser no es opcional, es obligatorio. Cuando ya me obligas a cumplir algo, que aún que yo esté en contra de esa ley, pues tengo que cumplirla, pero ya no soy libre. Claro, me van a decir, pero es que tú elegiste a tus gobernantes, tú elegiste a aquellas personas que hacen la ley o que dirigen la ley y uno tiene que cumplirla. Eso es a lo que se llama democracia, que no creo en la democracia. Al no creer en la democracia, pues la ley que me está rigiendo, que se dice democrática, pues tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque está coartando mi libertad como pensador. Sin embargo, me dieron un libre albedrío para yo decidir si sigo esa ley o no la sigo. Soy libre de elegirla, pero si elijo equivocadamente, voy a ser castigado. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el deber ser al cual estoy sometido es una obligación y tengo que aceptarlo como ciudadano que soy. Entonces, si quiero pensar en ese ser cosmopolita de Kant, pues tendría que haber un derecho universal y no lo hay. No lo hay. Entonces, el deber ser, pues es una regla interesante, pero obligada. No es ni siquiera si lo quiero o no lo acepto, el deber ser. Es algo que tengo que realizar si quiero estar bajo las reglas de un país o de un estado de derecho. Si lo rompo, me tengo que atener a las consecuencias. Acepto que si me considero un ciudadano de tal o cual región, pues tengo que aceptar el deber ser y más vale conocerlo. Entonces, aquí contesto la pregunta. El deber ser en el derecho hay que conocerlo. Hay que conocerlo y hay que llevarlo a cabo. Y si la ley que me obliga a un deber ser no me gusta, pues hay que transformarla. Y este es un buen reclamo actualmente. Tenemos una constitución que tiene más de 100 años, que ya es anacrónica, que ya no es la ley de 1917. ¿Por qué? Porque ya está toda parchada. Entonces ya también amerita una nueva constitución para ver si ahí podemos ser más libres o si podemos ser libres. Creo que con eso contesto la pregunta, pero sí les digo, hay dos ámbitos. Como ciudadano, estoy sujeto a una ley
pero rehúso a sentirme obligado a seguirla, pero si no la sigo, sé que amerito un castigo, no por mí, sino por una ley establecida. Le voy a hacer otra última pregunta. Muy ¿Usted bien. considera que los individuos actuamos bajo la moral dentro del deber ser? Muy bien. No creo eso. Me he dado cuenta que en el derecho, que los estudiantes de derecho, o por lo menos lo poco que conozco de algunos estudiantes de derecho, me dio curiosidad cuando escuché alguna vez que la moral regía al derecho y la ética regía a la religión. Según mi ignorancia, creo que es al revés. Y ya lo comentaba en un podcast anterior. La ética tiene una estructura para poder ser formal. La moral no tiene una estructura para poder ser formal. Entonces, si a mí me dicen que la moral rige al derecho, no lo creo, porque el derecho tiene una estructura para poder ser formal. O sea, tiene un método de investigación, tiene un método de ideas, está encuadrada en una estructura del pensamiento. Entonces, si usted me pregunta, ¿la moral rige al derecho? No. La ética rige al derecho. Y ahora viene que rige la moral. La moral rige a la religión, o podríamos llamarle al derecho natural, pero nunca al derecho positivo. Y si lo vemos históricamente, la religión acuñó la palabra moral y el derecho acuñó la ética posteriormente, para no llamarle moral. Sin embargo, yo haría una crítica a la ética y a la moral. Yo puedo asegurar que el derecho proviene, bueno, proviene de los griegos antiguos, de nuestra cultura madre occidental. Ahí se perciben las primeras ideas del derecho. Pero realmente el derecho como tal surge en el Imperio Romano. Y que por desgracia o gracia, la cultura del Imperio Romano fue influenciada por el cristianismo. Y el derecho romano surge de unas ideas griegas, pero que es totalmente invadido por el cristianismo. Y antes que nazca el derecho como tal, nace el derecho canónico. Y de ahí proviene el derecho, el derecho civil actualmente, o el derecho romano en aquel tiempo.
Y al inicio, pues no estaba esa separación de moral y ética como ideas primordiales. De hecho, la moral era lo que regía, por las costumbres, por las tradiciones, por la misma religión. Después se convierte la ética en la base primordial del derecho. ¿Por qué razón? Y esto nos trasladamos a México. Al momento en que los españoles conquistan la Gran Tenochtitlan y que nos traen su forma de gobernar con sus leyes, pues se establece el derecho en México, pero ya viene inmerso del derecho religioso cristiano católico que se manejaba con la moral. Pero al momento de romper las relaciones iglesia-estado, pues tiene que haber una diferencia entre la moral religiosa y la moral del Estado. Entonces, ok, la moral se la dejamos a la religión y a la moral del Estado va a ser la ética. Y así se separa completamente ese pensamiento. Y les digo, ahorita es a grosso modo, pero realmente vale la pena verificarlo y darnos cuenta de dónde proviene. Y yo les decía, el mismo derecho pues tiene una gran carga cristiana, una gran carga. Y lo pueden ver en el derecho canónico y en el derecho romano. Y de ahí, cómo se desarrolla el derecho en México. Para no alargar más esto, pues esa sería a grosso modo la contestación. Pero que realmente hoy en día conocemos el deber ser o las leyes de tres maneras. La ley divina, la ley natural y la ley positiva. ¿Por cuál estamos regidos? Y hoy en día sabemos que esas tres formas de leyes se contraponen, pero al inicio no. De hecho, todas nacen de un tronco común. Hoy en día sí hay una gran separación, pero hay que reconocerlo. La ley positiva no es la única. Que sea la que nos rige o la que, como seres democráticos, hemos aceptado, es otra cosa. ¿Alguna duda sobre esto o cerramos a grosso modo este tema? Ninguna duda, muchas gracias. Muy bien. Pues entonces, con esto nos despedimos. Como filósofo o pensador crítico del sistema, creo que hay un gran desfase en el derecho, pero creo que hay un desfase mucho más grande en el pensamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos lograr una idea en común, pero como seres humanos nos hemos ido dividiendo. Les decía, ahorita hay tres leyes que se manejan fuertemente. La ley divina, religión,
La ley natural, que tiene principios fundamentales que le daban valor a la misma vida, y el derecho positivo, que es un convencionalismo con un buen pretexto, el bien común. Sin embargo, la ley divina, pues nos hemos encargado de desdeñarla. Como país no ateo, pero sí con una educación laica, como un país laico. Pero ¿dónde queda el derecho natural? Y sabemos que hay un gran problema con el derecho natural porque muchas etnias indígenas es lo que piden. Y choca la ley natural con la ley positiva. Pero yo le digo al mundo, y principalmente mexicanos, tenemos una ley positiva regida por la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos. Pero realmente la sociedad mexicana aparentemente se rige por la Constitución, pero realmente los ciudadanos o la gente o el ser humano que vive en el país se maneja mucho por la ley natural. Eso no lo olviden, gobernantes, que aquí eso es bien importante. No nos olvidemos de las tres leyes. Si queremos lograr un deber ser, pues por lo menos más justo, porque esa es otra realidad. Realmente el derecho defiende la justicia, el ciudadano mexicano cree en la justicia, se rige por la justicia o no. Que tengan una excelente noche. Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie.